Las adeptas sororitas o las hermanas de batalla son de las facciones más populares y queridas dentro del Imperio de la Humanidad. Ya conocemos sus historias, sabemos de quiénes se basaron, pero lo que no sabemos es cómo están divididas, es decir, sus órdenes más importantes. En este video hablaremos exclusivamente de dichas órdenes, quiénes las fundaron y cómo están actualmente. Así que comencemos. En primer lugar debemos saber que a diferencia de sus hermanos mayores de las legiones de Astartes, que eran 20 y luego 18 y posteriormente 9, las sororitas se dividieron en 6 órdenes principales después de la reforma toriana del milenio 36. Estas 6 se separarían en 3, en los 2 conventos principales siendo Terra el convento Prioris y Ofelia 7 el convento Sanctorum. Posteriormente las hermanas con los milenios se separaron en diferentes órdenes menores que descienden de las 6 originales, por lo que comencemos con las Prioris exclusivamente. La primera orden principal es la Orden del Sudario de Plata. Son consideradas de las más buenas o que te caerán bien independientemente si crees más o menos en el emperador. Esto se debe a que siguen conductas del emperador que se interpretan en ser altruistas y desinteresadas. Repítelo hasta que te lo creas. Estas van donde se escucha una llamada de auxilio y reforzarlo con su oración y ataques cegadores rápidos y certeros, detrás de las líneas enemigas y salir victoriosas. Esta orden fue fundada por Santa Silvana, una de las que siguieron a Alicia Dominica y pusieron fin al reinado de sangre. Ella era de las hermanas más tranquilas, simpáticas, abnegadas y la más generosa de todas. Esa misma generosidad que tanto escasea en este universo caló mucho en las raíces de la orden que fundaría. Se le declaró santa en vida aun cuando vivía, pero fue martirizada por un asesino de un culto de muerte dolido porque le derrocaron a Vandar y su cuerpo desapareció sin dejar rastro. El nombre de la orden viene de que al morir el sudario que tenía una ligera huella ósea en él, haciéndolo una de las reliquias más sagradas de la orden, ya que fue lo último que Silvana dejó a su muerte. Desde entonces la orden se ha dedicado en emular a Silvana todo lo que pueden, por lo que se caracterizan por ser muy silenciosas en sus procesiones y cuando luchan. Estas también se caracterizan por hacer tácticas altruistas de batalla muy locas, tales como la de negarse a coordinar con otros mandos imperiales e ir a su rollo en ir tras las líneas enemigas, y así eliminar a las fuerzas enemigas antes de que las otras fuerzas aliadas tengan que hacerlo y sacrificar tropas, por lo que muchas veces ni planes tienen y hacen las cosas sobre la marcha con el poder de la fe. Como sabrán, si bien son muy queridas, esa misma cosa hace que las demás fuerzas no quieran tenerlas con ellos debido a que confían ciegamente en el emperador y no oficiales que son más falibles. Y considerando que se fundó debido a evitar hombres como Vandar, pues motivos de sobra tienen para no confiar. Es debido a ello que ellas son las fuerzas de choque más peligrosas de las sororitas debido a que son muy impredecibles. Para su desgracia, las personas buenas no reciben muy buenos tratos ni aquí, por lo que cuando se abrió la Gran Grieta, la orden estuvo a punto de extinguirse debido a que sus mundos santuarios fueron devorados por tormentas disformes, y eso causó que el 80% de la orden se considerara perdida. Pero por el lado bueno, una de sus miembros se volvió la abadesa Sanctorum de los Altos Señores de Terra, del cual casi nunca va y se la pasa más luchando. Morven Val se enteró de las pérdidas y lejos de flaquear ahora busca vengar a sus hermanas, y para dar aún más buenas noticias, mundos cercanos de la Gran Grieta asediados reciben refuerzos de escuadrones de serafines para contraatacar, haciendo que estas hermanas se volvieran en efecto condenadas. La Orden del Cáliz del Ébano son lo más cercano que tendremos de cómo era la imagen de las novias del emperador en los días del reinado de sangre, siendo las más estereotipadas como grupo que van contra el hereje y los queman hasta las cenizas. Esta orden fue creada por la propia Alicia Dominica cuando fue ella la que se cambió el color de pelo por la rabia. Después de su fundación solo tenían éxitos tras éxitos en las guerras santas porque Alicia las comandaba haciéndola una modelo táctica entre las hermanas. Tan popular fue que es gracias a ella que las hermanas, o al menos la mayoría, aún le emulan con su corte y color de cabello. Mientras que el resto de las órdenes se expandieron y asentaron en zonas del imperio, el cáliz se instaló en la propia Terra y alrededores para destruir cultos heréticos donde se vieran o cualquier amenaza seno. Sin embargo, como casi todas ellas, fue martirizada en el campo de batalla, teniendo la muerte más fea, por así decir, pues simplemente le balearon el corazón por alguna razón. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Desde entonces, el Cáliz del Ébano ha seguido firme a las enseñanzas de Alicia y han permanecido leales al culto desde entonces. El por qué su nombre es que viene del cáliz negro de Alicia. Esta la llevaba siempre consigo desde que se fundó la orden. Según la leyenda, el cáliz es un sacramento literal y figurativo de unión entre ella y el emperador, siendo de las reliquias más importantes de la orden.
Aunque parece un cáliz, es también un arma, pues Alicia podía incendiar a cada psíquico de un planeta cuando lo usaba, y muchas de esas cosas rayaban en lo herético, y la Orden se niega rotundamente a compartir información del cáliz. Debido a que éstas encarnan cómo eran las novias del emperador, eso las vuelve la orden más celosa y fieles a los dogmas religiosos, y todas quienes entran desean ser tan fieles como lo fue Alicia, por lo que también son las órdenes más exigentes a la hora de elegir a sus novicias, haciendo de las órdenes con menos personal, pero las mejores entrenadas al punto de tener un gran número de hermanas experimentadas en la batalla. En el milenio 42 han luchado juntas con el Mechanicums, Astartes y demás en la cruzada Indomitus para reclamar el segmentum solar. La última de las prioris es la Orden de la Rosa Sagrada, siendo las más tranquilas, leales y buscan hacer la batalla fuesen prolongadas. Esta orden fue creada por Santa Arabella, una de las hermanas que acompañó a Alicia en el Reinado de Sangre. De hecho, se le debe a ella todo, pues ella fue quien convenció a Alicia que escuchara a los custodes y así terminar la vida de Gogevandar, siendo ella la voz de la razón de las hermanas. Tranquila, serena y razonable, al punto que ella aparenta tener una voluntad inquebrantable. Se le llamó en vida como la libertadora, y no al estilo Simón Bolívar donde liberaba países, sino que liberaba los pensamientos impuros y ansiosos para calmarlos. Ella, a diferencia de sus hermanas, no se sabe mucho cómo murió, pues simplemente desapareció. Y es algo que la orden no gusta mucho hablar, pues tampoco lo saben. Sea como sea, la orden cree que son un conducto de la voluntad del emperador, y se consideran las más devotas entre las devotas. Tanto es así que creen que la batalla ya fue ganada, y solo pelean para manifestar dicha victoria, por lo que se caracterizan mucho en fuego concentrado, guerras de trincheras y guerras de asedio exitosos. Al parecer, Arabella cuando las guiaba se caracterizaba de la gran cantidad de milagros que la acompañaban mientras caminaba, y eso se le imbuyó a sus hermanas. Son tan buenas con lo que hacen que muchos guardias la siguen sin dudar para recibir sus milagros en persona, por lo que inician una campaña con 1000 de ellas y siempre terminarán con 10.000. Al parecer no es que sean buenas tácticas, de hecho son muy malas, pero son tan queridas que los guardias no las quieren ver morir, por lo que ellas salen victoriosas por un ejército de Sims literal. Hoy día sus esfuerzos son más que vitales para mantener la moral del imperio, y más ahora ya que sus territorios, o la gran mayoría, están en el imperio Nihilus, y saben cómo están las cosas con los demonios y senos. Esto las han hecho replantearse las cosas y ahora comandan de manera directa y ejecutan a quienes se les sean infieles, y gracias a eso han aparecido en mundos que más la necesiten. Para ellas, mientras exista fe, ellas ganarán. Oh, I'm coming. I'm done here. I fulfilled my purpose. I need to see no more shit down here. Ahora vamos con las órdenes del Convento Sanctorum de Ofelia. Si las primeras son las más razonables, estas son las más fanáticas, y ya es decir mucho. Comencemos con la Orden del Corazón Valiente. Esta orden está llena de mujeres agresivamente arrepentidas, al punto que erradican todo pero con arrepentimiento, teniendo más repentias de lo normal. Fundada por Santa Lucía, antes de hablar con el emperador ella era de las más razonables, pero después... por lo que pueden hacerse sus conclusiones. Cuando se les dio su orden, compartió con ella ese sentimiento de culpa en todas las hermanas, para que estuvieran profundamente en sus corazones, y su misión fue ir a cada mundo donde la fe imperial sea baja o inexistente. Ella tuvo un final muy brutal, siendo secuestrada, torturada y ver cómo mataban inocentes y sus propias hermanas frente a sus propios ojos. Lo más destacable de ella es que a pesar de las torturas, jamás dio algún ruido. Después de su muerte, la orden juró vengarse del culto que le causó tal martirio, y se rumora que lo localizaron y su final, bueno, no fue bonito. Viviste una buena vida. Tengo 10 años. Dije buena, no larga. La creencia de esta orden es arrepentimiento. Lucía creía que la adepta sororita fueron las culpables en permitir que un monstruo como Vandar gobernara en primer lugar el imperio, y es ese arrepentimiento que lo llevan al combate. Es debido a eso que son la orden que menos hospitalarias tienen, pues según sus creencias, solo el intentar huir del dolor es negar la fe en el emperador, por lo que también rechazan que otras hermanas les ayuden en cuestiones de heridas o amputaciones, pues creen que tener cicatrices es un recordatorio del martirio de Lucía, y perder los ojos te acerca en comprender lo que sintió en sus últimos días de martirio. Son las hermanas más sadomasoquistas que verás entre las órdenes, al punto que tienen el mayor número de hermanas repentia, porque luchan para lastimarse. Y si bien parece una orden un tanto extrema, al punto de rayar lo herético, es más que claro que podemos cuestionar sus métodos, pero no los resultados, ya que la mayoría de sus mundos son mundos letales santificadas en la lucha contra el seno y hereje.
Cada vez que veas esas armaduras negras, verás a las más locas órdenes que desearías morir antes de enfrentarlas. Con la apertura de la gran grieta terminaron en el lado incorrecto, recibiendo ataques de demonios y Eldar oscuros. Llaman este periodo como la hora de la vacionación, o más bien la hora de la tortura, pues se sienten que están en el momento exacto donde Lucía se martirizó. ¡Córtame! 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 Pero si tú y yo no somos novios. ¡Que me cortes el párpado! La Orden de la Rosa Ensangrentada. Son básicamente sabuesos de guerra versión femenina. No, en serio, esta orden es como si estuvieran en la peor fase del periodo y tengan cólicos. La orden se creó por Santa Mina, siendo de las hermanas que acompañaron a Alicia. Ella se puede decir que era la típica gótica enojada de las hermanas, siendo una callada con sus hermanas, pero en la batalla siendo la peor pesadilla de quien sea su enemigo. Después de los eventos del Reinado de Sangre fue declarada santa en vida, y su martirio se dio cuando fue emboscada por un grupo de cultistas del caos, muriendo contra ellos no sin antes matar a cada uno de ellos con sus manos desnudas y cubiertas de la sangre de cada uno de ellos. Pobre de aquel que la presione para cogérsela sin hablarle bonito. Después de eso, su orden se fundó 2 milenios después. Se me olvidó decir esto, pero la Orden de la Rosa Sagrada y la Ensangrentada se fundaron 2 milenios después. Las hermanas que están adscritas en esta orden tratan de ser tan violentas como su patrona. Son tan violentas que las órdenes hospitalarias están más en limpiar sus desastres que la de salvar heridos, y cualquiera que es leal, pues simplemente se quedan en el mismo lugar asustados. En serio, en su misión de bautismo literalmente sodomizaron un culto de Slaanesh al punto de que estos no lo disfrutaron para nada. Pareciera que tienen una guerra personal contra Khorne, porque cada lucha que hacen, toda esa sangre derramada que provocan, se le es negada a Khorne de manera enfermiza. Estas basan esta ferocidad en los aspectos más marciales del propio emperador. Estas no son monjas. ¡Esta perra está loca! Cuando atacan, empiezan suave hasta de manera moderada con fuego de cobertura y flanqueándolos, pero cuando los tienen cerca es cuando todos esos disparos se acaban y se encienden las espadasierras y armas de poder, acabando con todos con una brutalidad nunca vista. Es más, ellas de preferencia atacan sin armas, porque quieren sentir la sangre de sus enemigos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las Poster Girls, las Ultramarines de las Hermanas de Batalla, la Orden de Nuestra Señora Mártir. Son quienes por desgracia de las demás quienes más historias tienen y quienes más hermanas con nombres tienen. Ellas buscan martirizarse tanto como le pasó a su patrona. Originalmente se llamó como la Orden del Corazón de Fuego. Fue dirigida por la mejor amiga de Alicia, Santa Catherine, siendo la más fiel y quien estaba más que entusiasmada de cazar al hereje. Después del Reinado de Sangre y cuando le dieron el mando de su orden, solo lograron que sus objetivos se concretaran mejor. Ella se volvió toda una inspiración para las demás hermanas, y siendo amada y apreciada por todas, pero como todas sus hermanas terminó martirizada enfrentando un culto de brujas en Nestrus, y después de lo que ocurrió fue nada. Esa nada envió un choque a través de las sororitas que las entristeció tanto que estuvieron en un periodo masivo de luto con vigilias de kilómetros debido a la pérdida de su patrona. Pero esas vigilias no fueron hechas por ellas. En cambio, ellas se arreglaron, prepararon y esta vez con nuevas armaduras y nuevas heráldicas y colores. Esta vez llamándose como la Orden de Nuestra Señora Mártir. Y desde entonces se han dedicado a vengar a su patrona donde quieran que vayan. Son las más numerosas, como los Ultramarines. Son las más conocidas, como los Ultramarines. Y de no ser porque son en extremo religiosas, hasta diría que el emperador las tendría como legionarias honorarias. Actualmente son unas devotas fanáticas al martirio como su patrona. A todas se les enseña lo que es el sacrificio por el emperador, y estarán más que felices en morir por él. Eso las hace de las mujeres más tercas, al punto que se quedarán en un punto hasta que la última de ellas mueran. A pesar de que parecen la típica loca como las otras dos, que ya dije, de hecho ellas saben cuándo y dónde martirizarse, y cuando ven guardias que luchen con tanta ferocidad como ellas, entonces ayudarán a dicho guardia, y estas mismas incluso les llegan a admirar y ser recordadas por ellas, haciéndolas ver como mártires iguales. Ellas son básicamente una pared donde nada ni nadie pasa a través de ellas. Ya sea por el incesante fuego de los Voltores, Meltas y lanzallamas, nadie quiere estar de frente de ellas. Sin embargo, ellas no son estúpidas, ellas saben algo de estrategia y son pragmáticas en el campo de batalla, como los Ultramarines, cambiando de estrategia de manera rápida si la situación lo amerita, haciendo de las órdenes más flexibles.
además de tener su propia santa en vida aún viva, como los Ultramarines, con su Primarca. Ya no es así con los Ángeles Oscuros, pero ya van entendiendo por qué son los Ultramarines de las Sororitas. Ellas están en casi todos los teatros más sangrientos, desde Armagedón, Cadia, Vigilus y el Nexoparia, y como tal también tiene la lista de más bajas de entre todas las órdenes, pero desde la apertura de la Gran Grieta la han usado como excusa para repartir volterazos y martirizarse de ello. De hecho, la mitad de sus territorios están en el lado del Imperio Nihilus, así que tienen mucho que hacer. Y con esto tenemos a las 6 órdenes más importantes de la Adeptas Sororitas, sus fundadoras, todas santas y equivalentes a Primarca en el sentido fundacional, como son personalidades y doctrinas de combate, y como ven, cada una es más loca que la anterior. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.